queremos aprovechar este espacio de tiempo. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que nos brindas de poder conectarnos por este medio y poder desarrollar nuestro tiempo de estudio bíblico. Te agradecemos, Señor, por la bendición que nos otorgas, por la gracia tuya extendida sobre nuestras vidas de continuo. Queremos bendecirte y agradecerte, Señor, porque podemos reconocer y saber que tú estás allí presente, que eres un Dios real, que actúa en medio de nuestras vidas y de todo lo que hacemos. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor sea a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Amén, Señor, y amén. Bueno, quisiéramos continuar con nuestra temática. Iniciamos la semana pasada a hablar acerca del tema de expiación. Estamos en una sección donde estamos hablando de Cristo, lo que en la teología se llama la cristología, el estudio de Cristo. Y hablamos un poco de Cristo, de su nacimiento, algunos aspectos fundamentales en cuanto al concepto Cristo y de quién hablamos cuando planteamos la idea o el concepto de Cristo. Hablamos de su humanidad, hablamos de su divinidad, y iniciamos la semana pasada a hablar de la expiación como algo ligado a él. Dijimos que ese término expiación es un término que denota su obra, una obra que él llevó a cabo para resolver el problema del hombre, y el problema del hombre es el pecado. El hombre necesita restaurar su condición con Dios, su relación, pero la única forma de hacerlo es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y nosotros, cuando hablamos del concepto de expiación, entonces estamos hablando de algo que está ligado a la obra de Cristo en la cruz. Hablamos de las causas de la expiación. La Biblia nos plantea que Él llevó a cabo esa obra por amor, pero también para poder atender la justicia de Dios. El problema del hombre requería que alguien asumiese la responsabilidad por ese pecado. Y obviamente los que debíamos de haber asumido la responsabilidad por el pecado éramos nosotros, los seres humanos. Pero Cristo llevó y pagó la pena que nosotros teníamos que haber pagado, y de esa manera se pagó ese compromiso, esa deuda ante la justicia de Dios que demandaba que alguien recibiese retribución por causa de eso. Y ese castigo recayó sobre Cristo, y en la cruz dice que Él llevó nuestros pecados, allí nuestras maldades. Hablamos de 3 hechos en la semana pasada que nos plantean por qué es necesario la expiación. Primero, porque el pecado es un problema universal. El pecado es una situación universal. Lo segundo, porque el pecado tiene serias consecuencias. Y Dios tiene una tremenda aversión, Él no convive con el pecado. Y como el pecado tiene consecuencias, Dios determinó en Cristo llevar a cabo una obra para que nosotros no viviésemos las consecuencias del pecado, para que nosotros pudiéramos ser libres del poder del pecado. Tercero, ¿por qué es necesaria la expiación? Hablamos de que el hombre es incapaz de solucionar este problema. El hombre no puede solucionar este problema por sí solo. Así que esos fueron algunos conceptos que hablamos la semana pasada. Pero esta semana vamos a estar mirando algunos otros conceptos importantes que necesitamos considerar y que necesitamos tener presente en medio de desarrollar esta temática. Usa el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento algunos términos particulares para referirse a expiación, sí.
Y vamos a estar mirando a la luz del Antiguo Testamento cómo se usa ese concepto. Cuando entendamos el uso que se hace en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de ese concepto, vamos a tener una idea un poco más clara. La idea de expiar, si usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar que tiene la idea o el concepto asociado con eso en el Antiguo Testamento es propiciar o cubrir. Esos dos conceptos, propiciar, que lo mencionamos la semana pasada, y cubrir, es la idea que quiere transmitir este concepto. Ese verbo, expiar, es un verbo que podríamos decir que aparece más o menos unas 100 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de expiar, estamos dando la idea de cubrir. En la mayoría de los casos se usa en el sentido de que un holocausto, una ofrenda que se traía. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios había establecido una serie de holocaustos, una serie de rituales mediante los cuales alguien traía una ofrenda delante de Dios, y esa ofrenda era presentada por los pecados y tenían el fin de expiar los pecados. La sangre de ese holocausto, si era una ofrenda animal, tenía el fin de expiar los pecados. El tema es que ese cubrir, o sea, que ese acto de llevar ese animalito y ofrecerlo en un holocausto, cubría los pecados. La pregunta es, ¿qué significa que cubría los pecados? ¿Significa que los escondía o significa que los limpiaba? Hay un debate en medio de los que estudian las palabras para tratar de evaluar cuál es el sentido de cubrir. Entonces, expiar era cubrir el pecado a través de un holocausto o de una ofrenda. Y en el Antiguo Testamento eso era común. Recuerde que Dios había establecido un sistema de sacrificios para poder que el pueblo cumpliese con algunas pautas particulares que Dios le había definido sobre cómo debía de presentarse ante Dios en situaciones particulares. Interesantemente, el término se usa con mayor frecuencia en el libro de Levítico. El libro de Levítico está cargado de citas relacionadas con el concepto cubrir o expiar o propiciar. Inclusive podría darse la idea de pacificar. Entonces, Levítico capítulo 4, y quisiera que lo busquemos por un momento, vamos a poner un ejemplo de uno de los tantos usos que se hace de esa palabra en Levítico 4, versículo 13 en adelante. Y si usted tiene su Biblia allí a mano, quisiera que busquemos ese texto desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Y voy a pedirle, por favor, a alguien del grupo que me ayude a leer ese pasaje de la Escritura, y luego vamos a estar explicando algunos conceptos. Levítico capítulo 4, versículo 13 al versículo 21. Alguien que me ayude a leerlo. Alguien que me ayude. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Amén. Okay. Levítico capítulo 4. Exacto, versículo 13 al 21. Amén. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de mis mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después, los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo. Mojará su dedo en la sangre
y lo rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote te quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán perdonados. Después el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los... Ahí está bien, verso 21. Ay. Gracias, Juan. Qué interesante este pasaje, porque este pasaje de la Escritura nos habla de las leyes que Dios había establecido cuando el pueblo de Israel pecare. Y una de las ofrendas en particular era la ofrenda del sacerdote, otra era una ofrenda por la congregación, la ofrenda de un jefe a partir del versículo 22, y así sucesivamente. Había una serie de ofrendas especiales que se ofrecían con relación al tema del pecado. Lo más llamativo de todo esto es que cuando leemos parece que se traía un animal, un novillo, a la tienda, al lugar de reunión, como una ofrenda por el pecado. Los principales ancianos colocaban sus manos sobre el animal y era una forma simbólica de transferirle los pecados del pueblo. Y el novillo se sacrificaba. Parte de la sangre del novillo era llevada a ese lugar de reunión, a cierta sección de ese lugar, y se rociaba 7 veces delante de un velo grande que había allí. La otra porción de sangre se ponía sobre los cuernos del altar y el resto se derramaba al pie del altar de los sacrificios. La grasa se tomaba aparte y se quemaba. Entonces, el resto del novillo se quemaba fuera del campamento. Era de esta forma que el sacerdote hacía expiación por ellos, y ellos eran perdonados. El versículo 20 llega y dice: obtendrán perdón. Creo que en la versión que leyó Juan, en el versículo 20, dice Dios los justificaba. Entonces, la expiación tenía que llevarse mediante el sacrificio y la ofrenda de un animal. Tenía que haber un derramamiento de sangre, y Dios lo había establecido de esa manera. Así que, de esa forma, y cuando los ancianos ponían sus manos sobre ese animal, simbólicamente estaba haciéndose representación de que los pecados del pueblo eran puestos sobre ese animal. Cuando se sacrificaba, eso iba en ofrenda y en olor grato delante del Señor. Entonces, ese era el mecanismo y esa era la forma en que se atendía el problema del pecado. Pero el concepto que se usa es expiar. Algunas de nuestras Biblias traducen esa palabra expiación, la traducen como ofrenda en algunos momentos. En algunos momentos se usa ese concepto, ofrenda. Entonces, era un ofrecimiento del cual tenía que derramarse sangre por los pecados del pueblo. Entonces, es interesante que, en Levítico son 16 veces aproximadamente que se usa
por lo menos en Levítico 16 veces, aquí en Levítico 4 se usa varias veces, pero hay una cantidad enorme de ocasiones en Levítico que se usa la idea de expiar. Se hacía expiación. Bueno, el sacerdote hacía expiación por sus pecados, por los pecados del pueblo y aún por los pecados de su familia. Eso es lo que está hablando Levítico capítulo 4. Interesantemente, aquí se describe el mecanismo y la forma en que se expiaban los pecados del pueblo. Era la manera establecida, la forma establecida por el Señor. Y eso debemos de tenerlo claro. Ok, entonces, expiación está asociado a un sacrificio. Expiación está asociado a un acto particular mediante el cual se estaba procurando expiar los pecados del pueblo. ¿Ok? Ese es el uso de la palabra expiación. Pero esa palabra es un verbo, pero también en el Antiguo Testamento se usa otra palabra que es como un sustantivo, un nombre. Y esa forma sustantiva se traduce en muchos momentos propiciatorio, y eso aparece mucho en el Antiguo Testamento. Cada vez que usted encuentra la expresión propiciatorio, se está dando la idea del sustantivo o el nombre, no el verbo, que se utiliza para esta palabra que estamos tratando de estudiar. Entonces, la idea es que el propiciatorio era un lugar, dentro de ese lugar donde se ofrecía el sacrificio, y está asociado con la ofrenda que se llevaba delante del Señor. Esos son los conceptos que el Antiguo Testamento usa cuando hablamos de expiación. Y es importante que los podamos entender. Recuerde, el hombre está en una condición de pecado. Por estar en una condición de pecado está separado de Dios. Tiene que haber un mecanismo, un medio a través del cual los hombres puedan ser llevados delante de Dios para que sus pecados sean expiados, sean cubiertos, sean quitados. Entonces, en el Antiguo Testamento, la idea es Dios establece formas particulares de ofrecimiento y sacrificios especiales por el pecado. Y eso usted lo va a encontrar cerca de 100 ocasiones en el Antiguo Testamento usándose esa terminología. Pero hay otros pasajes que podríamos citar, hay otros pasajes que podríamos mencionar y que quiero poner déjeme ver quién se cayó de la llamada. Ok, ahora conectamos a Alex. Levítico 17, hablando acerca del día de expiación. El día de expiación tiene que ver con ese día nacional en que se llevaba una ofrenda especial por los pecados del pueblo. Lo que hoy los judíos todavía celebran, ya no mediante un ofrecimiento de un animal, porque ellos no están en el templo en Jerusalén, sino que hacen otro tipo de rituales. Ellos todavía celebran hoy en día el día de expiación, el famoso Yom Kippur, que para ellos es un día feriado y tienen toda una semana de actividades. Entonces, dice la Biblia que en ese día de expiación, un ejemplo, el caso específico de Levítico capítulo 17. Bueno, vamos a leer aquí un ejemplo, capítulo 16, versículo 11, dice, hablando de la expiación por el sumo sacerdote. Había una ceremonia que se hacía, pero antes de realizar todo acto, había una expiación especial por el sumo sacerdote, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará delante del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio,
mire, la idea cubrirá el propiciatorio, ese es el nombre o el sustantivo de la palabra que estamos estudiando, que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y esto está asociado con lo que leímos anteriormente. El sumo sacerdote, antes de hacer un ofrecimiento por el pueblo, hacía un ofrecimiento por él, una ofrenda que él llevaba de modo personal, e inclusive hacía una ofrenda por su familia, antes de hacer la ofrenda especial por el pueblo, por el perdón de pecados del pueblo. Entonces, este tipo de ritual está instaurado en la ley de Dios para con Israel y tenía que cumplirse de esa manera. Es interesante, tenía que haber derramamiento de sangre. Habían normas establecidas sobre cómo se tenía que matar el animal. La grasa no podía como ser ofrecida al Señor, sino que al animal se le tenía que quitar. Había toda una serie de especificaciones, pero la idea es que ese ritual particular donde había un derramamiento de sangre tenía que ser hecho por el sacerdote, por su familia y después por todo el pueblo. Ese ritual cubría los pecados del pueblo, era la forma establecida por Dios, pero tenía que haber un ofrecimiento, tenía que haber una ofrenda, tenía que haber un derramamiento de sangre. Esos conceptos asociados con el Antiguo Testamento nos dan un anticipo de la obra de Cristo. Nos dan un anticipo de que desde el antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, Dios ya tenía establecido que era a través de una ofrenda, a través de un sacrificio y a través de un derramamiento de sangre que se expiaban los pecados. Y es por eso que en el Nuevo Testamento la idea de expiación está asociada con Cristo. Está asociada también con una ofrenda. Él fue la ofrenda, estaba asociada con un sustituto, alguien que sobre quien eran puestos los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, los ancianos oraban por esa ofrenda y los pecados del pueblo eran sobre esa ofrenda. En el Nuevo Testamento se plantea que los pecados de nosotros fueron sobre Cristo. Entonces, mire cómo esa analogía de Antiguo Nuevo Testamento sigue con la idea de una ofrenda, de un sacrificio, de un derramamiento de sangre. Así que desde el pacto antiguo de Dios con Israel hasta el nuevo pacto, la idea de Dios es que existían mecanismos para que el pueblo pudiese restaurar, pudiese cubrirse su pecado. Entonces, eso es algo que debemos de tener claro. Desde el Antiguo Testamento eso había sido instaurado y establecido de una forma particular. Ok. ¿Qué más podríamos mencionar? Los sacrificios del Antiguo Testamento, como los que estamos hablando, señalan varias verdades. La primera de ellas, la víctima tenía que ser una ofrenda sin mancha, una ofrenda pura, tenía que ser un animalito sin defectos, tenía que ser una ofrenda especial, tenía que ser una ofrenda sin mancha, sin defecto. Y Dios estableció en la ley que ese era el medio y esa era la forma correcta. Entonces, cuando se escogía un animal que era el que iba a ser ofrecido por los pecados del pueblo, no se podía ofrecer cualquier animal, cualquier cordero. Tenía que ser un ofrecimiento perfecto, un ofrecimiento perfecto. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Cristo fue la ofrenda perfecta por los pecados del hombre, y bajo el nuevo pacto, Cristo y su obra en la cruz, y por eso la expiación en el Nuevo Testamento está asociada con Cristo. Él fue una ofrenda perfecta por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, las víctimas o los ofrecimientos animales, esos ofrecimientos animales tenían
un costo o un valor. O sea, la gente tenía que ofrecer algo valioso, la gente tenía que ofrecer algo significativo, no cualquier cosa. Y también esos sacrificios implicaban que ese ofrecimiento, ese novillo, ese animal, tenía que ser ofrecido como víctima, un sustituto. Y desde el momento en que se imponía las manos sobre ese animal, como leímos en el pasaje que citamos anteriormente de Levítico capítulo 4, los pecados del pueblo se ponían sobre ese animal y él representaba al pueblo cuando era ofrecido a Dios. Cristo Jesús asimismo fue ofrecido por nosotros, y por eso Juan el Bautista, cuando lo vio en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan, dice, cuando lo veía venir cerca del Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista asoció a Cristo con el Cordero de Dios? Porque él en ese momento estaba proclamando con claridad y bajo la dirección de Dios que aquel que venía no era un simple hombre, era aquel que venía a ofrecer su vida por el hombre pecador, para que a través de su obra en la cruz el hombre pecador pudiese restaurar su relación con Dios. Mire qué impactante eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios en su gracia permitía que una víctima fuese ofrecida en sacrificio en lugar del pecador. Había un sustituto. Por eso la semana pasada hablábamos que la idea de expiación y de propiciación está asociada con la idea de un sustituto, de alguien que toma el lugar de otro. Ese animal en el Antiguo Testamento tomaba el lugar del Israel pecador, y los pecados de Israel eran sobre ese animal que era sacrificado. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que yo encuentro? Voy al libro de Hebreos, y si usted encuentra... Amén. Gracias, Juan. Por eso es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues, después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero ahí está bien, Juan, gracias. Qué interesante este pasaje. Llega y dice el verso 21 en 20 en adelante, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Mire qué interesante. En el antiguo pacto, ese pacto que Dios hizo con Israel y que está establecido en los libros del Antiguo Testamento,
Ese pacto que hizo con Israel, el pueblo se tenía que presentar, y tenía que presentarse solamente para poder presentarse por sus pecados, tenía que traer un ofrecimiento animal. Tenía que haber derramamiento de sangre. Pero cuando yo leo un pasaje como estos, me doy cuenta en el capítulo 9 del libro de Hebreos, me doy cuenta que aún en el nuevo pacto es necesario el derramamiento de sangre. O sea, Cristo Jesús llevó a cabo una obra en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y cuando decimos derramó su sangre, estamos diciendo que Él murió, que Él se ofreció en sacrificio como ofrenda en la cruz. Entonces, ya nosotros no necesitamos llevar ninguna ovejita, ni ningún novillo, ni ningún ofrecimiento animal, porque eso fue bajo el pacto antiguo. Eso fue bajo el pacto de Dios con Israel, que Dios estableció que las cosas fuesen así. Bajo el nuevo pacto, usted y yo fuimos a la cruz. Usted y yo fuimos a la cruz, y en la cruz Cristo se ofreció por nuestros pecados. Cristo se ofreció por nuestras maldades. Él fue esa ofrenda. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Entonces, esto debemos de tenerlo claro. La obra de Cristo en la cruz, esa obra que Él llevó a cabo allí, esa obra es suficiente. Y como leía Juan en el verso 23 del capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque Cristo no entró, Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 25, vamos por el 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para expiar para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En el Antiguo Testamento los pecados del pueblo recaían sobre una ofrenda animal que era ofrecida a Dios. Pero llega y dice que en Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados. Verso 28, los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el concepto y la idea de ofrecimiento, de derramamiento de sangre, de un sustituto, está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento había un ofrecimiento animal, en el Nuevo Testamento está el ofrecimiento y la obra de Cristo en la cruz. Él fue la ofrenda, Él fue el sustituto. Hubo en ambos casos derramamiento de sangre. Sí, en el Antiguo Testamento mediante un ritual se derramaba la sangre de esa ofrenda especial. Pero en el Nuevo Testamento se habla del ofrecimiento de Cristo por los pecados. Entonces, cuando nosotros hablamos de expiación, estamos hablando de cubrir, estamos hablando de propiciar, estamos hablando de pagar, de que alguien ofrecía o hacía un ofrecimiento por los pecados de alguien, y ese era el medio, ese era el mecanismo que se tenía. Entonces, desde el Antiguo Testamento se presenta esa idea de cubrir, esa idea de propiciar, que vemos claramente, esa idea de expiación, pero la expiación se hacía mediante un ritual particular y un ofrecimiento específico. Israel debía de cumplir ese ritual. En el nuevo pacto, ¿cuál es el uso
que se hace en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento y del concepto expiación, estamos hablando de un término que es similar en gran medida, y como ya hemos visto, está asociado y vinculado en muchos aspectos. Pero quisiera hacerle mención de cuál es el significado del término. Déjeme buscar, que por acá lo tengo. Ok. Normalmente el Nuevo Testamento usa un término para hablar de expiación que está asociado con algunas prácticas del mundo antiguo, porque ese término no solamente se usa en el contexto de la Biblia, sino que también se usaba en el contexto de otras culturas. Un ejemplo, cuando en otra cultura, que no era la cultura judía ni la cultura cristiana del primer siglo, cuando alguien quería ir ante sus dioses, llevaba un ofrecimiento. Y la idea de llevar una ofrenda o algo que ofrecías a esa deidad era con la idea de propiciar o de aplacar la ira de ese Dios. Yo no sé si usted ha visto algunas películas que presentan culturas antiguas donde usted ve a las personas haciendo ofrecimientos de algún tipo. Hay culturas que hacen ofrecimientos animales, hay culturas que hacen hasta ofrecimientos humanos. Y han existido a lo largo de la historia inclusive culturas que hacían ofrecimientos humanos para ofrecer una ofrenda a una deidad, a un ser en particular, para aplacar su ira y su enojo. Entonces, ese concepto era muy común en el mundo antiguo. A través de ese ofrecimiento, los aztecas, dice Juan, que hacían eso, sí, en el contexto inclusive de nuestro propio contexto mesoamericano. Muchas de las culturas ofrecían sacrificios animales a las deidades y era una forma de aplacar la ira. Bueno, el término que usa el Nuevo Testamento da una idea similar. La idea de aplacar, la idea de propiciar, es que hay un Dios que está enojado con el pecado. Hay un Dios que está enojado con la maldad y la condición del hombre. Hay un Dios santo, que su carácter es santo y que está enojado con la condición del hombre. Y el hombre, como pecador, merece castigo, pero Dios en su misericordia, en su amor, envía a su Hijo en ofrecimiento para expiar los pecados del hombre pecador y que éste pueda reconciliarse con él. Entonces hay un Dios cuyo carácter santo tiene que hacérsele un ofrecimiento. Y esa es la idea que da el Nuevo Testamento cuando usa la palabra varias veces, la palabra propiciar. Esa palabra propiciar en el Nuevo Testamento se utiliza en varias ocasiones y da esa idea, transmite esa idea. La idea de que hay un sustituto que se entrega por nuestras maldades y por el pecado las maldades del pecador. Entonces, en el Nuevo Testamento, también el acto redentor de Dios es mediante también un sacrificio, como vimos en Hebreos capítulo 9. Pero esta vez ya no es el ofrecimiento de un sacrificio, de un holocausto animal, sino que es la ofrenda del Cordero de Dios. Por eso usted va a encontrar que en algunos pasajes del Nuevo Testamento se habla del Cristo inmolado, del Cristo que fue, eso significa que fue ofrecido en la cruz, que fue entregado como sustituto por la maldad del hombre. Esa es la idea. Entonces, en el Nuevo Testamento, la idea de una ofrenda por los pecados se centra en la cruz,
En el Antiguo Testamento, la ofrenda por el pecado giraba en torno al propiciatorio, al altar de las ofrendas en el tabernáculo, en aquella casa donde se ofrecían esos sacrificios. Entonces, en medio de todo esto, para nosotros la expiación en el Nuevo Testamento gira en torno a la cruz y a lo que se llevó a cabo allí en la cruz. Un ejemplo, Hebreos capítulo 2, el libro de Hebreos capítulo 2, mire lo que dice. Y creo que la semana pasada, si no me equivoco, leímos ese texto de la Escritura. Hebreos capítulo 2, y vamos a leer versículo 14 hasta el versículo 18. Voy a pedirle a alguien más, ya Juan nos ha leído 2 versículos, 2 pasajes. Alguien más que se ofrezca para ayudarnos a leer Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Listo, pastor. Gracias, Luis. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Interesante este pasaje, porque este pasaje usa la palabra expiar, y es el término que estamos tratando de estudiar. La idea que allí se da es propiciar, ofrecer reparación, satisfacer una deuda. Entonces, Cristo llevó a cabo una obra en la cruz del Calvario, donde expió los pecados de la humanidad. Ese concepto de expiación involucra la idea de cubrir, de quitar el pecado. Transmite esa idea, la idea no solamente de quitar el pecado, sino la idea de reconciliar al hombre con Dios. Es que de una forma u otra, ese acto en la cruz no solamente quita el pecado, es el medio para que el pecado del hombre pecador sea quitado, sino que también es el medio de reconciliación. El medio de reconciliación del hombre con Dios es la cruz. Pero también da la idea de sustitución. La idea que se requiere a una persona que ocupe el lugar del pecador y que lleve la pena que el hombre merece. ¿Y quién fue el que llevó nuestros pecados y maldades? Dice la Biblia, Cristo. Entonces, lo que aquí se plantea es que lo que Cristo hizo fue ser nuestro fiel sumo sacerdote. Vino y realizó un acto misericordioso para expiar los pecados del pueblo. Él padeció, él sufrió, y no solamente padeció en la cruz, él también padeció en medio de su obra, en medio de cumplir la ley, en medio de cumplir la justicia de Dios. Él sufrió y él cumplió en la cruz una obra redentora. Para nosotros la expiación está asociada en el Nuevo Testamento con la cruz. Está asociada con la cruz. Y no perdonó a los ángeles, nos perdonó a nosotros, la descendencia de Abraham. Él nos socorrió a los hombres, a los ángeles, dice este pasaje. Él socorrió a los hombres, a nosotros, a los pecadores, a la humanidad perdida, y se ofreció por ella. Pero es interesante que recordemos algo que es vital en medio de este tema. Él decidió perdonar. Él pudo, y aquí surge un planteamiento que es importante para entender el tema de la expiación. Él pudo haber
habernos dejado en nuestros pecados y simplemente ejecutar sobre nosotros su juicio como castigo por nuestras maldades? Sí, Él lo pudo hacer. Dios pudo haber dicho: tú eres pecador, toda la humanidad es pecadora, simplemente voy a desechar a todo hombre, lo voy a quitar de la faz de la tierra. Ninguno sirve para nada. Pecadores que se alejaron de mí. Yo soy un Dios santo, yo no convivo con el pecado. Pero en lugar de eso, y por amor, Él dice que envió a su Hijo como ofrecimiento por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue un sustituto por nosotros. Eso es amor. Cuando Él pudo haber resuelto el problema simplemente castigándonos por nuestras maldades y por nuestros pecados. Él pudo haber ejecutado su juicio sobre nosotros. Él lo pudo hacer. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, y este es un versículo muy significativo, porque mire, dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 2:4, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a esos ángeles que se rebelaron contra Dios, y que la Biblia describe que en algún momento se rebelaron contra Dios, si Dios no los perdonó, segunda de Pedro capítulo 2:4, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó a los ángeles, Él pudo haber hecho lo mismo con nosotros. Él pudo haber dicho: no, esta humanidad que pecó, esta humanidad pecadora, esta humanidad inclinada hacia lo malo, esta humanidad que se inclina hacia el pecado y se inclina hacia la maldad, la he juzgado y voy a emitir mi castigo sobre ellos. Él pudo haberlo hecho. Si no perdonó a los ángeles, y dice que los envió a prisiones donde están castigados hasta el día final, si no los perdonó a ellos, Él pudo haber dicho lo mismo de nosotros. Pero Él, en su misericordia y en su bondad y por pura gracia, envió a su Hijo para que Él, como ofrenda y como sustituto, tomase el castigo sobre sí que le correspondía a usted pagar y a mí. La deuda que teníamos que pagar, Él la tomó sobre sí. Dice Alex, me acuerda a una pregunta que me hicieron de que por qué Dios permite la maldad. Imagínense que Dios quite la maldad, no hubiese humanidad. ¿Por qué Dios permite la maldad? Es que la maldad, Alex y hermanos, es una situación inherente de todos los hombres pecadores. La maldad es una evidencia, es una prueba de la condición de pecado en que se encuentra el hombre. Y mientras el hombre no restaure su relación con Dios a través de Cristo, va a permanecer en esa condición. Dios podía haber tomado la acción de castigar al hombre y decir: ustedes son responsables por la maldad y el pecado que hay en ustedes, y habernos castigado y decirnos: ustedes tienen que pagar por la deuda que tienen, son pecadores. Él lo pudo haber hecho, pero en su amor determinó establecer un plan redentivo en Cristo que fue ejecutado y llevado a cabo por Él. Una obra redentora en la cruz del Calvario. Él decidió perdonarnos. Esa es una decisión de Dios, porque castigo merecíamos por nuestras maldades. Pero Él determinó perdonarnos. Así que su muerte en la cruz quita el pecado. Su muerte en la cruz cubre el pecado. Su muerte en la cruz expía el pecado. Y es el único medio establecido por Dios. Déjenme ver, no me acuerdo si leímos esta sección
Bueno, sí, leímos aquí en la sección de Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 26, y dice, porque no entró Cristo, verso 24 de Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y es que Él entró delante de la presencia de Dios como mediador por usted y por mí. Y es por eso que la obra de Cristo cobra relevancia en nuestras vidas, porque la obra de Cristo en la cruz significa que para usted y para mí que hemos creído, para usted y para mí que estamos en Cristo y que hemos experimentado una reconciliación con Dios, usted y yo podemos llegar y decir plenamente, podemos decir con plena certeza de que Dios intercede por nosotros delante de Dios. O sea que Dios en Cristo se presenta ante Dios y dice, bueno, es que yo ofrecí mi vida por Luis, yo ofrecí mi vida por César. Y esa obra en la cruz tiene un efecto y en la vida de estos hombres y de estas mujeres, porque ellos han reconocido que es a través de esa obra que reciben perdón de pecados. Yo pagué la deuda por ellos, yo me ofrecí por ellos, yo entregué mi vida por ellos. Es que ese es el sentido de la expiación. Es un acto, es un ofrecimiento, es un ofrecimiento. Así que estos conceptos que estamos viendo son los conceptos que la Biblia usa cuando nosotros hablamos de expiación. Cuando nosotros hablamos de expiación, estamos hablando de propiciar, de cubrir, de quitar. Y entonces, la expiación está asociada con propiciación. Y propiciación está asociado con la idea de sustituto. Está asociado con la idea de un sustituto, propiciación. Voy a anotarlo aquí. Está asociado con la idea de un sustituto. Cristo es ese sustituto que fue ofrecido por nosotros en la cruz. Cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de un sustituto. Pero cuando hablamos de expiación, también estamos hablando de una ofrenda. Estamos hablando de un sacrificio. En el Antiguo Testamento, entonces, habían sacrificios por los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento hubo un sacrificio hecho una sola vez y para siempre por los pecados. Fue Cristo ofreciéndose en la cruz. Esa es la idea que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos plasma cuando hablamos de expiación. Un término que para nosotros no es común, no es un término que usemos regularmente en el castellano, pero la idea en la Biblia es esa. Está asociado con ofrenda, con sustituto, con un ofrecimiento, con alguien que se ofrece en lugar de otro. Ese es el concepto que la Biblia nos plantea y que debemos de tener presente. Es importante. Es por eso que la obra de Cristo en la cruz es el medio por el cual se rompe esa barrera que hay entre Dios y el hombre, que es el pecado. Él se ofrece a sí mismo para poder anular el poder del pecado que separa al hombre de Dios. Mientras esa obra de Cristo en la cruz no tenga significado para el hombre y no tenga valor en la vida del hombre, no sea parte de nuestra realidad, reconocer que Él se ofreció por nosotros y que es el medio de reconciliación. Mientras no se reconozca eso, el hombre va a permanecer en su pecado y separado de Dios. Entonces, estos conceptos son importantes entenderlos. Entonces, la idea es la idea de propiciar, de quitar, de cubrir. Propiciación son conceptos asociados con la expiación.
Obviamente hay algunos temas adicionales que vamos a estar hablando ligados con la expiación, pero estas son las ideas que plantea tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en función de este concepto. Inclusive esta idea de propiciación se usa en la carta que escribe el apóstol Juan, y viene a mi mente ese pasaje de la Escritura en las cartas de Juan, no en el Evangelio. Déjeme buscarlo, creo que está en el capítulo 2. Sí, llega y dice, versículo 1 y versículo 2. Se usa también la idea de propiciar. Mire lo que dice primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, alguien que intercede por nosotros. Y Él es la propiciación. ¿Quién? Cristo. Es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es el sustituto que se ofreció para aplacar la ira de Dios contra una humanidad pecadora, sumida en el pecado. Él es el sustituto, Él es el ofrecimiento que se entregó en lugar de nosotros. Era usted y yo los que teníamos que pagar el precio, pero Él se ofreció en sustitución suya, por amor al hombre pecador, para que el hombre pudiese reconciliar, para que el hombre pudiese restaurar su relación y su comunión con Dios, solamente a través de la cruz. Ese es el único medio, ese es el único mecanismo, esa es la única forma. Entonces, podríamos llegar y decir, bueno, pastor, ¿cómo yo llego y asocio todos esos sacrificios del Antiguo Testamento que se ofrecían ofrendas por los pecados del pueblo? ¿Cómo yo los asocio con el Nuevo Testamento, donde se habla que Cristo es la ofrenda y es el sacrificio por los pecados? Es que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, establecidos por Dios, eran símbolos, eran una forma de anticipar. Da la idea de prefigurar, eran como una forma inicial de transmitir la idea que tenía que haber un derramamiento de sangre y un ofrecimiento de una ofrenda por los pecados. Pero en el Nuevo Testamento vemos que esa ofrenda ya no gira en torno a animales, sino que gira en torno a Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese ofrecimiento que se hizo por nuestras maldades y por los pecados de la humanidad. Entonces, las imágenes de sacrificios en el Antiguo Testamento por los pecados son tan solo un anticipo de lo que había que venir, la ofrenda perfecta. Y esa ofrenda perfecta es Cristo. Juan llegó y dijo, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inclusive, no solamente primera de Juan capítulo 1 versículo 29, inclusive podríamos hablar de primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro plantea que Él es ese Cordero, esa ofrenda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué es lo que dice ese pasaje de la Escritura? Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y con plata. ¿Con qué nosotros fuimos rescatados? ¿Con la ofrenda de algo, de oro o de plata?
¿Qué ofrecimiento fue el que se hizo por nosotros, por aquellos que hemos creído? La ofrenda que se hizo es la sangre preciosa de Cristo, verso 19, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerda que decíamos que en el antiguo pacto, para ofrecer un sacrificio por una ofrenda por el pecado, tenía que ser un animal perfecto, una ofrenda perfecta, sin defecto? Pues la Biblia plantea que Cristo era la ofrenda, un cordero sin mancha y sin contaminación. Inclusive Cristo era la ofrenda perfecta de Dios, para que el hombre pudiese restaurar su relación con Dios. Ese es el planteamiento que nos hace la Escritura. Ese es el planteamiento que nos hace la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de expiación, estamos hablando de ese acto y esa obra de Cristo a favor del hombre pecador, para que el hombre pecador pueda restaurar su condición con Dios. Y lo que él hizo fue convertirse en propiciación, en un sustituto. Él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía y se ofreció por nosotros. La deuda que usted tenía que pagar, él la pagó. Los pecados que por los cuales usted tenía que responder, él respondió por ellos delante de Dios a través de ese ofrecimiento. Esa es la idea que se da cuando hablamos de expiación. Esa es la idea que se transmite cuando hablamos de expiación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Preguntas o algún comentario, tal vez algún comentario alrededor de los textos que hemos leído, o de algún texto que usted tenga ahí a mano y que usted dice, bueno, este texto es un texto significativo que me gustaría que pudiésemos también meditar, o algún comentario que surge en medio de todo está muy claro entonces, hermanos. Qué bien, ustedes son buenos estudiantes. Entonces, expiación está asociado a ofrenda, a sacrificio, a propiciación, a cubrir. Esa es la idea que da la Biblia. Esa es la idea que da la palabra del Señor. Ok. Si no hay preguntas o algún comentario, continuamos con otra parte importante para ir terminando y cerrando este tiempo en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la expiación, hay dos cosas importantes que necesitamos recordar. Cuando hablamos de la naturaleza de la expiación, bueno, parte de la secuencia que llevamos, mucha de ella está en los materiales que repartimos el fin de semana. Bueno, creo que los únicos que no tienen son, en este caso, Bielquita y Juan, que bueno, el fin de semana vamos a tener allí el material para que ustedes puedan tenerlo a mano y lo puedan estar leyendo y reflexionando en la semana. Es importante que lo leamos, que lo podamos tener disponible y a mano para poder ir avanzando y revisándolo en la semana. Es importante. Hay dos cosas asociadas con la naturaleza de la expiación. Y tienen que ver con dos conceptos que vamos a desarrollar y que llamamos la obediencia activa y la obediencia pasiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la obediencia activa? Casi siempre que pensamos en expiación, pensamos en la obra de Cristo en la cruz. Pero la obra de Cristo en la cruz es un acto que el Señor realizó por nosotros, tomando sobre sí el pecado y tomando sobre sí la culpa que nos correspondía responder por ella ante Dios, la tomó sobre sí en el Calvario. Pero casi siempre que pensamos en expiación, pensamos en la cruz y en la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero la obra de Cristo no solamente tuvo que ver con la cruz.
Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. No solamente llevó a cabo un acto de amor en la cruz, sino que también él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. A eso le llamamos obediencia activa. Él decidió, en su condición humana, decidió vivir una vida que agradara a Dios, someterse a la ley de Dios, vivir bajo los preceptos establecidos por Dios. Entonces, cuando decimos que él vivió una vida perfecta y obediente a Dios, y de esa manera ganar justicia para nosotros, significa que no fue solamente lo que llevó a cabo en la cruz, sino que su vida de obediencia nos permite a nosotros obtener o ser justificados delante de Dios. Pero somos justificados no por nuestros actos, sino por la fe en Cristo. Nosotros no somos justificados por nuestras acciones, nosotros somos justificados por la obra, por la fe en Cristo. Y es por eso que para nosotros no solo es importante lo que Cristo hizo en la cruz, sino también el hecho de que Él vivió una vida de perfecta obediencia. A eso le llamamos obediencia activa. Cristo no solo murió en la cruz, sino que Él cumplió con todas las demandas de Dios. Demandas que nosotros los hombres no podíamos cumplir. Demandas que nosotros los hombres por nuestra condición y que el hombre por su condición no puede cumplir. Entonces Jesús cumplió con toda justicia, con todas esas demandas que nosotros no podíamos cumplir. Por eso Mateo capítulo 3 versículo 15, el Evangelio dice así, y lo podemos buscar. Mateo 3:15. Mateo 3:15 dice de la siguiente manera: Jesús, cuando baja al Jordán para ser bautizado, llega y dice, Jesús le respondió a Juan el Bautista, porque éste se oponía a bautizarlo. Más bien, tú debes de bautizarme a mí. Y Jesús llega y le dice en el capítulo 3 versículo 15, deja ahora, porque así conviene. O sea, es necesario que yo haga esto para que cumplamos toda justicia. Para que cumplamos toda justicia. Y cuando él habla de que para que cumplamos toda justicia, Jesús estaba dando a entender y transmitió de que él se identificó con el hombre en medio de su problema y en medio de su necesidad. Él se identificó con una humanidad caída, él se identificó con una humanidad que estaba perdida, y él mismo llegó y dijo, conviene, es necesario que se cumpla toda justicia, es necesario que yo cumpla con todo lo que Dios quiere, es necesario, y parte de lo que Dios quiere es que yo baje aquí a las aguas y me bautice. Parte de lo que Dios quiere es que yo venga y hable del reino de Dios. Parte de lo que Dios quiere es que yo venga y cumpla con un acto redentor en la cruz. Parte de lo que Dios quiere es que los hombres que no pueden vivir bajo los preceptos de Dios, que no pueden cumplir perfectamente la ley de Dios, yo vengo a cumplir con esa ley. Yo vengo a cumplir con esa ley. Entonces, Jesús no solamente murió en la cruz, sino que él cumplió con todo aquello que demandaba la ley de Dios. Todo aquello que el hombre debía en la condición original en que Dios creó al hombre y que Dios había esperado que el hombre viviese. Dios vino a cumplir y a vivir de esa manera, sometido a Dios, obediente a Dios, caminando con Dios. Entonces Cristo no solo murió por usted en la cruz, sino que él cumplió con todo lo que la ley requería, con todas las demandas de Dios para el hombre, y que nosotros los hombres no podemos cumplir por nuestra naturaleza caída. Dios cumplió con todo eso. Y es por eso que usted
hoy puede llamarse justificado ante Dios. Dios lo justificó. Dios a usted le ha dado una condición legal. ¿Cuál es su condición legal? Ahora usted es llamado hijo de Dios. Dios le ha dado a usted un privilegio, una posición legal, pero esa posición legal usted no la obtiene por sus méritos. Dios nos otorga esa posición legal por la obra de Cristo. Somos justificados por la fe en Cristo y por la obra de Cristo en la cruz. Es un acto de bondad y de gracia que usted y yo nos llamemos justificados. Porque por nuestra propia condición, el hombre no puede restaurar su condición de Dios. Una vez alguien me decía, pastor, yo puedo estar en una buena relación con Dios sin necesariamente creer en la cruz. No. El medio que establece la Biblia es la cruz. Es el medio. Si usted no reconoce ese medio desde la cosmovisión bíblica, usted no puede estar restaurada, su relación no puede estar restaurada con Dios. Por eso es necesario ir a Dios a través de Cristo. La justicia que usted y yo tenemos hoy, porque somos llamados justificados, no es por lo que usted ha hecho o hizo o hará, sino que es por lo que Cristo llevó a cabo. Y mire, ese es el tipo de lenguaje que utiliza la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice de la siguiente manera. Verso 8, Pablo llega y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una justicia que el hombre muchas veces busca, que el hombre procura, que es la justicia propia. Y por su justicia propia, o por lo que él dice que es justicia propia, él pretende justificarse ante Dios. Pero dice Pablo que él quiere ser hallado en Él, estar en Él, vivir en Él, no teniendo mi propia justicia, porque por mis propios méritos yo no puedo ser justificado, sino que por la fe en Cristo, es por haber creído en Él, es por haber reconocido su obra en la cruz, es por haber reconocido que Él cumplió obedientemente delante de Dios, guardando toda la ley, que yo puedo ser justificado delante de Dios por la fe, y por la fe en Cristo. No es en mí, no es en una estructura religiosa, no es en un apóstol, no es en un líder, es por la fe en Cristo. Entonces, ese es el lenguaje de la Biblia. Usted es justificado, y recuerde, justificación es un término legal. A usted se le ha otorgado una posición legal delante de Dios en Cristo. Y esa justificación es por lo que Él hizo, por esa obediencia activa. No solamente por lo que Él hizo en la cruz, sino porque Él obedeció activamente en todo. Se sometió a Dios en todo. Imagínense a Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado, en medio del sufrimiento y de pensar anticipadamente en lo que venía. En medio de ese momento de tremenda intensidad, Él llega y dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el propósito y el plan de Dios es que Él fuese ofrecido en la cruz. Él inclusive fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia. Y su obediencia lo llevó a cumplir con ese acto que fue consumado en la cruz. Pero no solamente ese acto consumado en la cruz, sino que también Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Lo que nosotros no pudimos hacer por causa del pecado, lo que nosotros no podemos hacer por causa del pecado,
Él vino y cumplió toda justicia, cumplió la ley, se sometió a la ley, vivió bajo los principios de Dios y procuró obedecer a Dios en todo. Entonces, eso tiene que estar claro en medio de nosotros, para que podamos darnos cuenta que Él tuvo una obediencia. El acto de la cruz no fue el único acto de obediencia de Dios, sino que también su vida es un vivo ejemplo de una vida de perfecta obediencia al Señor. Y eso debemos de tenerlo claro en nuestros corazones, A eso le llamamos obediencia activa. ¿Qué significa entonces obediencia activa? Jesús vivió su vida obedeciendo a Dios en cada aspecto de su caminar, en cada aspecto de su vida diaria, a fin de ganar justificación por nosotros. ¿Okay? A eso le llamamos obediencia activa. Y el material viene hablando un poco de eso y usted lo va a poder leer con calma. Eso es importante entenderlo. Pero también la Biblia nos habla de la obediencia pasiva. Y cuando hablamos de la obediencia pasiva, estamos hablando de que Él en la cruz tomó sobre sí los sufrimientos para pagar el castigo que usted y yo merecíamos. Pero Él tomó ese castigo sobre sí. Usted era el que tenía que responder por esos pecados y por esas maldades, pero Él fue el sustituto que se ofreció por usted. Y Él en ese acto de tomar sobre sí los sufrimientos, tomar sobre sí las maldades, a eso le llamamos obediencia pasiva. Él experimentó sufrimiento y Él experimentó sufrimiento no solamente en la cruz, porque Él en medio de lo que vivió, en medio de lo que pasó, Él también experimentó sufrimiento. Mire lo que dice Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, hablando de la obediencia pasiva. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Voy a pedirle a alguien, por favor, que me ayude a leerlo. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. De Hebreos, capítulo 5, verso 7 al 10. Alguien que me ayude. Luis, ¿me ayudas? Sí, pastor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, dice el verso 7 que Cristo, en los días en que estuvo en medio de nosotros, en nuestra misma condición, Él elevó ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo mediante los cuales Él aprendió la obediencia? Y es que no fue solamente la obra en la cruz. Él padeció, Él experimentó vituperios, Él experimentó cuestionamientos, Él sufrió, Él experimentó dolor, Él experimentó angustia al ver a la condición de la gente como oveja sin pastor. Él experimentó sufrimiento por causa de decir y transmitir la verdad. Fue cuestionado. Se le dijo que él echaba a los demonios por Belcebú, que él estaba en confabulación con el maligno cuando se daban ciertos actos de liberación sobre personas que estaban atormentadas por espíritus malos. Y fue acusado de que lo que él hacía no venía de parte de Dios.
él fue señalado, él fue cuestionado. Entonces, él aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia a lo largo de todo lo que hizo. Y la obra en la cruz, él fue obediente hasta ese acto redentora. Y en la cruz fue tentado en un desierto. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Y en medio de eso pasó por ese tipo de pruebas, pasó por ese tipo de experiencias, pero él aprendió la obediencia, y cada vez que el maligno le tentó en Mateo 4, él citó el Antiguo Testamento recordando las palabras del Señor y no se sometió a las tentaciones del maligno. O sea, él experimentó todo eso, él tuvo una obediencia activa en medio de su vida, pero él también tuvo una obediencia pasiva. Él sufrió en la cruz y experimentó el sufrimiento. Él tuvo momentos de agonía, dolores de muerte, inclusive estando en la cruz experimentó el dolor que experimentaba todo delincuente, porque los que morían en una cruz en el mundo antiguo eran los delincuentes. Experimentó el dolor de que sus piernas fueron quebradas. Normalmente habían personas que cuando eran crucificadas muchas veces pasaban mucho tiempo agonizando. Entonces, en medio de la agonía, lo que hacían los que crucificaban, los que ejecutaban ese castigo, eran quebrar las piernas de aquellos que estaban experimentando esa muerte para que la muerte se diese más rápida y no tuviesen que pasar por tanta agonía. Él experimentó que sus piernas fuesen quebradas, él experimentó el dolor del pecado, él pasó por toda esa experiencia. Entonces, sus sufrimientos, y cuando hablamos de la obra de expiación, estamos hablando de un acto de obediencia activa, pero también de un acto de obediencia pasiva. Un acto de obediencia pasiva. Hay otro pasaje que creo, no sé si leímos ahora, déjenme buscarlo por un momento. Llega y dice el verso 2:24 de Primera de Pedro. 2:24 de Primera de Pedro. Mire, y voy a leer desde el verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él tomó un lugar que nos correspondía a nosotros. Experimentó la muerte de un malhechor y estuvo dispuesto a eso. Inclusive él tuvo en ese momento en la cruz un sentimiento de abandono, y cuando levanta su voz delante del Padre dice: Elí, Elí, lama sabactani, expresando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento de agonía por los pecados de la humanidad, Dios vuelve su rostro de él, y él, en medio de su dolor y de la experiencia de la muerte, él reconoce que Dios, el Dios Santo, que no tiene vínculo con el pecado, en ese momento en particular, al ver que él cargaba con el pecado, volvió su rostro de él. Ese sentimiento de abandono, que el Padre no estaba allí en ese momento con él, fue un sentimiento que pone en evidencia su sufrimiento. Entonces, textos como estos son textos que nos recuerdan esa obra de Cristo. Esa obra de Cristo. Una obra, entonces, una obediencia activa, pero también una obediencia activa. Una obediencia
que lo llevó a vivir una vida perfecta, de perfecta obediencia a Dios en todo lo que hizo, guardando la ley y cumpliendo todas las demandas de Dios, pero también una obediencia pasiva, tomando sobre sí nuestros pecados y todas las implicaciones de esto. Termino con este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera carta de Juan, capítulo 4. Dice así: en esto consiste el amor. 4:10 de Primera de Juan. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Dios envió a su Hijo en propiciación como sustituto por nuestros pecados, para que Él llevase nuestros pecados sobre sí. Usted y yo éramos los que teníamos que pagar esa deuda. Él la pagó. Por una humanidad pecadora, Él pagó esa deuda y ofreció su vida por una humanidad alejada de Dios, y por eso la cruz es el único medio de reconciliación. Esto que hemos hablado hoy está asociado con la expiación. Está asociado con este concepto bíblico vital, importante y necesario que entendamos. Pero en medio de todo esto hay algunas otras cosas que vamos a estar viendo en próximas sesiones y que vamos a estar clarificando y que son importantes que podamos entender. Igual vamos a estar mirando algunos términos que usa el Nuevo Testamento y que describen aspectos de la expiación. Y ya hemos mencionado algunos de ellos, pero vamos a estar haciendo una revisión de eso. E inclusive vamos a estar hablando de algunas formas en que sobre cómo acercarse a abordar este tema, o cómo algunos se han acercado a abordar este tema de la expiación. No todos ven la obra o han planteado la expiación y la obra de Cristo en la cruz en función de los mismos términos. Hay algunas perspectivas diferentes en medio de los entornos cristianos y que se han planteado a lo largo de la historia. Y vamos a estar mirando cómo algunos se acercaron a abordar ese tema. Pero vamos a procurar rescatar esa perspectiva bíblica que necesitamos entender y que debe de estar clara y que hemos estado tratando de fundamentar en estas dos primeras sesiones que hemos estado hablando. Así que les animo a que podamos estar teniendo un tiempo para leer el material. Vamos a terminar acá con nuestra